Bienvenidos a mi canal Matemáticas para Ingeniería y algo más. En este video quiero mostrar la simulación de un arranque simple de motor, comparando la lógica cableada contra el PLC. Esta simulación la voy a hacer con un software que se consigue en la red, muy fácil de usar y que es completamente gratis y portable. Se llama el Cadecimu. Esta es la página principal del Cadecimu, o la página de entrada, con sus menús desplegables como los menús de otros programas. Lo que más nos va a interesar es esta barra de herramientas con los componentes que vamos a utilizar para nuestras simulaciones. Podemos mostrar algunos de ellos: contactos, motores. También hay para la programación en escalera para los PLC o la programación en Grace. Este programa, como les dije, es muy fácil de usar y se encuentra gratis en la red. Aquí tenemos el esquema para la simulación de un arranque simple de motor. De este lado tenemos la parte de potencia con su alimentación trifásica, la protección de esta alimentación trifásica con el magneto térmico, los contactos del contactor que van a alimentar al motor y la protección del motor contra temperatura, lo que se conoce como guardamotor. De este lado tenemos la parte de control. Aquí tenemos la alimentación de la parte de control, un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado del guardamotor, un pulsador de parada o de stop, un pulsador de arranque, la bobina que va a alimentar los contactos del contactor que le van a dar alimentación al motor, una lámpara piloto para cuando el motor esté girando, un auxiliar o un contacto auxiliar para realimentar la bobina, de manera que cuando se suelte el pulsador, la bobina siga siendo alimentada para que se mantenga el motor girando o arrancado, y una lámpara piloto en el caso de que haya una falla de temperatura en el motor. Y aquí tenemos dos botones para simular el stop y el arranque. Una vez realizado el esquema para la simulación del arranque simple del motor, utilizando estas herramientas proporcionadas por el Cadecimu, entonces pulsamos este pulsador para comenzar la simulación. Alimentamos la parte de potencia, alimentamos la parte de control y pulsamos el pulsador de arranque para comenzar la simulación. Se cerró este contacto, se alimentó la bobina con un contacto auxiliar de esta bobina, quedó realimentada, de manera que al soltar el pulsador, esta bobina siga energizada, una lámpara piloto que muestra que esta bobina está energizada, y por la parte de potencia, pues al energizarse esta bobina, se cerraron estos contactos y el motor arrancó y comenzó a girar. Para detener la simulación, pulsamos el pulsador de stop, se interrumpió la alimentación a la bobina y por supuesto se detuvo el giro del motor. Volvemos a arrancar, simulamos una falla de temperatura en el motor. Mediante estos contactos se quita la alimentación a la bobina y se señaliza que hubo una falla de temperatura en el motor. El Cadecimu también nos proporciona la posibilidad de simular con algunos PLC. En este caso vamos a simular el arranque simple del motor con el PLC de Siemens Logo, el cual tiene 8 entradas y 4 salidas. El esquema utilizado para la simulación del arranque del motor utilizando un PLC es mucho más simple, como es de esperar. Aquí tenemos sus entradas, el pulsador de arranque, el pulsador de parada y la entrada que me va a simular cuando hay una falla de temperatura en el motor. Dos salidas, una que alimenta la bobina cuyos contactos de potencia van a proporcionar la alimentación al motor, y la otra salida, la lámpara piloto, que me indica cuando el motor esté trabajando. Aquí tenemos la parte importante para que el PLC trabaje, su programación. Esta programación es conocida como la programación ladder o escalera en español, y nos va a proporcionar la lógica para el arranque del motor utilizando un PLC. Y de este lado, pues la parte de potencia, igual que en el esquema anterior de lógica cableada. Para iniciar la simulación ahora utilizando un PLC en el arranque simple del motor, pues pulsamos nuevamente este botón. Alimentamos el PLC, alimentamos la parte de potencia y pulsamos el pulsador de arranque.
esa información es introducida al PLC con el programa suministrado. Hay una salida por Q1, se alimenta esta bobina, se cierran los contactos de potencia y el motor empieza a girar. Para parar, pulsamos este botón, esa información es introducida al PLC y el PLC interrumpe el giro del motor. Arrancamos nuevamente, simulamos una falla de temperatura, ese contacto actuó y esa información es introducida al PLC y el PLC detiene el giro del motor. En esta simulación se quiere mostrar el arranque directo o simple de un motor utilizando un PLC y utilizando lógica cableada. Se ha utilizado contactos diferentes tanto para el arranque con el PLC y el arranque con la lógica cableada, de mostrar el giro del motor en un sentido cuando trabaje uno y en el otro sentido cuando trabaje el otro. Arrancamos la simulación, le damos alimentación al PLC, alimentamos la parte de potencia y le damos al pulsador de arranque. Comienza a girar el motor, se utilizaron estos contactos, igual que en el caso anterior. Paramos el arranque del motor, quitamos la alimentación del PLC, ahora alimentamos la parte de lógica cableada, volvemos a pulsar el pulsador de arranque y ahora el motor gira en el otro sentido. Pueden sacar ustedes conclusiones entre la utilización de un PLC y lógica cableada en el arranque simple de un motor. Para mostrar un poco más la diferencia en el arranque simple de un motor utilizando un PLC versus lógica cableada, en esta simulación se ha añadido una variante más, una parada temporizada del motor. Esto es, después del arranque simple del motor, utilizamos un temporizador de tal manera que transcurrido cierto tiempo el motor pare. En lógica cableada se utiliza un relé temporizado y una vez transcurrido el tiempo programado en este relé temporizado, se quita la alimentación de esta bobina, por supuesto se abren estos contactos y el motor deja de girar. Veamos esta simulación. Alimentación a la parte de potencia, alimentación a la parte de control. Hemos agregado una lámpara piloto para mostrar que el motor está parado en estos momentos. Le damos al pulsador de arranque, el motor comenzó a girar y el relé temporizado comenzó a contar su tiempo programado. Una vez agotado esto, actúa el relé temporizado a través de este contacto y el motor para. Para la simulación de arranque simple con parada temporizada utilizando un PLC, la temporización se le introduce al PLC o se le suministra al PLC mediante software. Iniciamos la simulación, alimentamos el PLC, alimentamos la parte de potencia, nuestra lámpara piloto nos indica que el motor todavía no ha arrancado, no está girando. Pulsamos el pulsador de arranque, el PLC suministra salida por Q1, se alimenta esta bobina, se cierran los contactos K2 y el motor empieza a girar mientras el contador está contando el tiempo programado. Una vez logrado la finalización de este conteo, el PLC interrumpe la salida y el motor se detiene. Saquen conclusiones entre esta temporización utilizando un PLC y lógica cableada en el arranque simple de un motor. Si te ha gustado este video, dámele un me gusta y suscríbete a mi canal y difúndelo para interesados en simulaciones de esta naturaleza. Hasta la próxima.